Y el premio José María Forqué 2024 al mejor largometraje documental es para Marisol, Llámame Pepa. Fue la gran alegría para el cine aragonés en la gala de los premios Forqué que se celebró anoche en Madrid. La obra de la directora zaragozana Blanca Torres, un homenaje a Marisol y a quien estaba detrás del personaje. Me vieron a mí. Gracias, Pepa Flores, gracias, Pepa, por todo. El premio a la mejor película fue para El 47. Línea de autobús que llegue a Torrebaró. También recibió el reconocimiento al cine y la educación en valores. Su protagonista, Eduard Fernández, recibió el galardón como mejor intérprete masculino, pero por su papel en la película Marco. Y Carolina Juste recibió el premio a la mejor actriz por su papel en La Infiltrada. Entre las series, la gran triunfadora fue Querer. Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre. Premio a la mejor serie de ficción y a sus intérpretes Pedro Casablanc y Nagore Aramburu. El cineasta José Luis García recibió la medalla de oro. La gala repasó los 30 años de premios Forqué. El cine aragonés tenía grandes expectativas en esta edición. La Virgen Roja de Paula Ortiz, La Estrella Azul de Javier Macipe y Los Destellos de Pilar Palomero se quedaron sin premio, pero recibieron todo tipo de alabanzas.